No recuerdo el momento exacto en que mi vida dio un vuelco. Aquel martes de noviembre llovía en Barcelona como si el cielo se estuviera rompiendo en pedazos. Yo volvía de hacer la compra en el Mercadona, con el maletero lleno y pensando en la cena que prepararía para Carlos y nuestra pequeña Lucía. Las calles brillaban como espejos negros bajo las farolas, y la visibilidad era casi nula. Quizás fue por eso que no vi el camión que se saltó el semáforo. O tal vez lo vi, pero fue demasiado tarde. Solo recuerdo un destello de luces, el sonido ensordecedor de metal contra metal, y luego, nada. Un vacío absoluto. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un dolor punzante que me atravesaba el pecho como 1000 cuchillos. Las voces a mi alrededor sonaban distantes, como si estuviera sumergida en agua. «Señora, ¿puede oírme? Manténgase despierta», decía alguien mientras unas manos firmes me inmovilizaban. Vi las luces intermitentes de una ambulancia reflejadas en los charcos de lluvia. Intenté hablar, preguntar por mi coche, por mis compras, por cosas que en aquel momento parecían importantes, pero que ahora me resultan tan triviales. El Hospital Vall d'Hebron se convirtió en mi nuevo hogar. Una habitación aséptica y fría, con el incesante pitido de las máquinas marcando el ritmo de mi existencia. Fractura múltiple de pelvis, contusión pulmonar, hemorragia interna. Escuché decir al médico mientras explicaba mi estado a alguien. Yo flotaba entre la consciencia y la inconsciencia, atrapada en una niebla de morfina y dolor. Carlos estaba en Madrid por trabajo cuando ocurrió el accidente. Vendía sistemas informáticos y aquella semana tenía una feria importante. Cuando por fin llegó al hospital, casi 2 días después, tenía el rostro desencajado por el cansancio y la preocupación. Me besó en la frente con cuidado, como si temiera romperme. «Lo siento tanto, Marta», susurró. «Debería haber estado aquí». Pero quien realmente me mantenía a flote era Lucía. Mi pequeña de 7 años venía cada tarde después del colegio, acompañada por mi hermana Elena. Se sentaba en la silla junto a mi cama, con su mochila del colegio y su peluche de jirafa, y me contaba su día con una naturalidad que hacía que por momentos olvidara dónde estábamos. «Hoy la maestra nos ha enseñado los planetas, mamá. ¿Sabías que en Júpiter llueven diamantes?» Su inocencia era como un bálsamo para mi espíritu. Los médicos decían que era un milagro que hubiera sobrevivido. El impacto había sido brutal, y mi coche había quedado reducido a un amasijo de hierros. «Tiene usted un ángel de la guarda muy eficiente», bromeó una enfermera mientras cambiaba mis vendajes. Yo no estaba tan segura. A veces, en mis momentos más oscuros, cuando el dolor me despertaba en mitad de la noche y la soledad del hospital me aplastaba, me preguntaba si realmente había tenido suerte. Fue al 4.º día cuando empecé a notar algo extraño en Carlos. Venía menos a verme, y cuando lo hacía, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Hablaba mucho por teléfono fuera de mi habitación, y cuando le preguntaba, siempre eran cosas del trabajo. Yo le creía, o quizás quería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. Elena fue quien empezó a sembrar las dudas. «¿No te parece raro que Carlos esté tan pendiente del móvil?», me preguntó un día mientras me ayudaba a comer. Ayer, cuando salió al pasillo para hablar, le escuché discutir con alguien. Intenté no darle importancia. Mi hermana siempre había sido demasiado suspicaz, especialmente con Carlos, a quien nunca había terminado de aceptar del síntoma todo. Lo que no sabía entonces es que mis sospechas, y las de Elena, estaban completamente equivocadas. No era otra mujer lo que ocupaba la mente de Carlos. Era algo mucho peor. Algo que llegaría a nuestra habitación de hospital en forma de una mujer de cabello perfectamente teñido y sonrisa falsa. Mi suegra, doña Mercedes Villalobos de Ramírez. Aquel día, el 5º desde mi ingreso, yo me sentía especialmente débil. Me habían retirado parte de la medicación para el dolor, porque los médicos querían evaluar mi evolución, y cada respiración era como recibir una puñalada.
Lucía no había venido porque tenía fiebre, y Carlos había pasado solo unos minutos por la mañana antes de irse apresuradamente. Me sentía sola y vulnerable. Estaba adormilada cuando escuché la puerta abrirse. Esperaba ver a una enfermera, pero en su lugar apareció Mercedes, impecablemente vestida y maquillada como si fuera a una reunión de alta sociedad en lugar de a un hospital. No la veía desde Navidad, cuando nos habíamos reunido en su casa, de Lake Champlain, para una tensa cena familiar. Nunca habíamos congeniado. Para ella, yo siempre fui la chica de Hospitalet que había atrapado a su hijo, el abogado con futuro, con un embarazo no planeado. Lo que no esperaba era la tormenta que estaba a punto de desatarse en aquella habitación de Middleton Hospital. Una tormenta que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Mercedes se acercó a mi cama con pasos firmes, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de linóleo. No había preocupación en su rostro, solo una determinación, fría que me provocó un escalofrío. «¿Cómo estás, Marta?», preguntó sin realmente esperar una respuesta. Dejó su bolso Prada sobre la mesa auxiliar y sacó una carpeta. «Tenemos que hablar de algo importante». Intenté incorporarme un poco, pero el dolor me lo impidió. «¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo con Lucía?». Mercedes negó con la cabeza y colocó la carpeta sobre mi regazo. «Se trata del piso, el de Gracia». El piso de Gracia, el apartamento que Carlos y yo habíamos comprado 3 años atrás, cuando las cosas iban bien en su despacho y finalmente podíamos permitirnos salir del minúsculo estudio que alquilábamos. Era nuestro orgullo, nuestro primer gran logro como pareja. Y por cuestiones de la hipoteca y la bonificación fiscal, estaba a mi nombre. «¿Qué pasa con el piso?», pregunté, sintiendo que algo no encajaba. «Carlos está en problemas, Marta». Su voz era fría como el acero. «El despacho no va bien. Tiene deudas, muchas deudas. Necesita liquidez urgentemente». Parpadeé, confundida. «¿Deudas? Pero si siempre me dijo que todo iba perfectamente». «Los hombres y su orgullo», respondió ella con desdén. «No quería preocuparte, pero ahora, con tu accidente y los gastos médicos, la situación es insostenible». Abrió la carpeta y me mostró unos documentos. Eran papeles de transferencia de propiedad. Mi nombre aparecía como vendedora y el suyo, Mercedes Villalobos de Ramírez, como compradora. 280.000 euros, dijo, señalando una cifra. «Es un precio justo, considerando el mercado actual, y te permitirá pagar las deudas de Carlos y tus tratamientos». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quieres que te venda nuestro piso? ¿Ahora? ¿Mientras estoy en el hospital?» Mercedes. Suspiró, como si estuviera tratando con una niña testaruda. «Marta, no es momento para sentimentalismos. Es lo mejor para todos. Para Carlos, para la niña, para ti». Pero algo no encajaba. Carlos nunca me había hablado de problemas económicos, y aunque los tuviera, ¿por qué su madre querría comprar nuestro piso? Ellos vivían en un dúplex en el Eixample que valía al menos 3 veces más. «Necesito hablar con Carlos primero», dije, cerrando la carpeta. La expresión de Mercedes cambió. La máscara de falsa preocupación desapareció, revelando una hostilidad apenas contenida. «No hay tiempo para eso. Necesito que firmes hoy mismo. Ahora». «Lo siento, pero no voy a firmar nada sin hablarlo con mi marido». Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume caro me resultó asfixiante. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Siempre fuiste una oportunista. Te quedaste embarazada a propósito para atrapar a mi hijo, y ahora pretendes arruinarlo». Sus palabras me golpearon con más fuerza que el camión que me había arrollado. «Eso no es cierto», logré decir. «Firma los papeles, Marta. Es lo único útil que puedes hacer por esta familia». «No». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «No voy a vender nuestro hogar, y menos a ti». Lo que ocurrió después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar.
Mercedes agarró mi suero con una mano y con la otra me sujetó por el cuello de la bata hospitalaria. Su rostro, deformado por la ira, quedó a centímetros del mío. Escúchame bien, zorra de barrio. No voy a permitir que mi hijo lo pierda todo por tu culpa. Si no firmas estos papeles ahora mismo, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Lucía. El miedo me paralizó. No puedes hacer eso. ¿No? Su sonrisa era aterradora. ¿Quién crees que cuidará de ella mientras estás aquí? Carlos está ocupado. Tu hermana trabaja todo el día. ¿Sabes quién se está encargando de Lucía ahora mismo? Yo. Está en mi casa, con su abuelita querida, y podría quedarse allí indefinidamente. Las máquinas comenzaron a pitar más rápido, reflejando mi creciente ansiedad. Eso es secuestro. No te atreverías. Pruébame. Soltó mi bata y se irguió, alisándose la falda como si nada hubiera ocurrido. Tienes hasta mañana para firmar. Si no lo haces, olvídate de ver a tu hija. En ese momento, la puerta se abrió y entró una enfermera. Mercedes cambió instantáneamente su expresión, dedicándole una sonrisa amable. ¿Todo bien por aquí?, preguntó la enfermera, mirando los monitores con preocupación. Perfectamente, respondió Mercedes. Solo estábamos teniendo una charla familiar. La enfermera me miró, obviamente notando mi agitación. Señora, sus constantes están alteradas. Creo que necesita descansar. Mercedes recogió su bolso y la carpeta. Por supuesto, ya me iba. Se inclinó para besarme en la mejilla, susurrando en mi oído. Hasta mañana, querida nuera. Después de que Mercedes se marchara, la enfermera ajustó mi medicación y me preguntó si quería que llamara a alguien. Pensé en Carlos. Pero ¿y si era cierto lo que Mercedes había dicho? ¿Y si realmente estaba en problemas económicos y no me lo había contado? O peor aún, ¿y si estaba de acuerdo con el plan de su madre? Decidí llamar a Elena. Mi hermana siempre había sido mi roca, mi apoyo incondicional. Ella sabría qué hacer. Mientras esperaba, intenté calmarme. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro amenazante de Mercedes y escuchaba sus palabras. Olvídate de ver a tu hija. No podía permitir que me separara de Lucía. Mi pequeña me necesitaba, tanto como yo a ella. El teléfono de Elena sonaba, pero no contestaba. Intenté una y otra vez, cada vez más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respondió. «¿Elena? Necesito tu ayuda. Es sobre Lucía». La voz de mi hermana sonaba extraña, distante. «Marta, estaba a punto de llamarte. Acabo de ir a recoger a Lucía al colegio, pero me han dicho que ya se la llevaron». Mi corazón se detuvo. «¿Quién? ¿Quién? ¿Se la llevó?» La abuela Mercedes. Dejó una nota diciendo que Carlos le había pedido que cuidara de Lucía estos días. Las amenazas de mi suegra no eran un farol. Realmente había comenzado a ejecutar su plan. Y yo, atrapada en aquella cama de hospital, nunca me había sentido tan impotente. Las horas siguientes fueron un torbellino de angustia y desesperación. Elena llegó al hospital en tiempo récord, con el rostro tenso por la preocupación. Juntas llamamos a Carlos decenas de veces, pero su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. «Tenemos que llamar a la policía», insistió mi hermana, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. «No podemos», respondí, intentando mantener la calma a pesar del pánico que me atenazaba. Técnicamente, Mercedes no ha hecho nada ilegal. Es la abuela de Lucía, y si Carlos le dio permiso. ¿Y crees que lo hizo? ¿Realmente crees que Carlos permitiría que su madre te chantajeara con vuestra hija? No sabía qué creer. El Carlos que yo conocía, el hombre con el que me había casado, jamás habría consentido algo así. Pero últimamente parecía otra persona, distante, siempre ocupado, siempre con excusas.
¿Y si realmente estaba en problemas económicos? ¿Y si veía la venta del piso como la única salida? Necesito hablar con él primero, decidí. Debe haber una explicación. Elena me miró con una mezcla de compasión y frustración. Siempre defendiéndolo, Marta, siempre buscando excusas para él. Quizás tenía razón. Quizás había estado cegada durante demasiado tiempo. Pero ahora lo único que me importaba era recuperar a mi hija. «Voy a ir a buscar a Lucía», dijo Elena, recogiendo su bolso. «Iré a casa de tu suegra y no me iré sin la niña». «No». La idea de enfrentarse a Mercedes me aterrorizaba. Mi suegra era una mujer poderosa, con contactos en toda Barcelona. Su difunto marido había sido un juez respetado, y ella se movía en círculos de influencia. Podría empeorar las cosas. ¿Qué sugieres entonces? ¿Quedarte aquí esperando mientras esa bruja tiene a tu hija? No tuve tiempo de responder. La puerta se abrió y apareció Carlos. Tenía un aspecto terrible, como si no hubiera dormido, en días. Su normalmente impecable traje estaba arrugado, y una barba incipiente le oscurecía el rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirándonos confundido. «Me han llamado del despacho diciendo que habías tenido una crisis». «¿Una crisis? Tu madre ha secuestrado a nuestra hija, Carlos. Eso es lo que está pasando». La confusión en su rostro parecía genuina. «¿De qué estás hablando?» «Lucía está con mi madre, sí, pero porque yo se lo pedí. Con tu accidente y el trabajo, no podía ocuparme de ella». «Tu madre vino aquí esta mañana», intervino Elena, sin ocultar su hostilidad. Amenazó a Marta. Le dijo que si no le vendía el piso, nunca volvería a ver a Lucía. Carlos se dejó caer en una silla, visiblemente impactado. «Eso es imposible. Mi madre nunca haría algo así». «Lo hizo», confirmé, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. «Me mostró unos papeles. Dijo que estabas en problemas económicos, que necesitabas vender el piso». «¿Problemas económicos?». Carlos parecía genuinamente sorprendido. «El despacho va mejor que nunca. Acabamos de firmar un contrato con una multinacional japonesa». Mi alivio duró apenas unos segundos, hasta que comprendí lo que eso significaba. Mercedes había mentido. Todo había sido una estratagema para conseguir nuestro piso. Pero, ¿por qué? «Necesito que traigas a Lucía», le dije a Carlos, agarrándole la mano con toda la fuerza que me permitían mis lesiones. «Ahora mismo. No confío en tu madre». Carlos sacó su teléfono y marcó el número de Mercedes. Puso el altavoz para que pudiéramos escuchar. «Mamá, soy yo», dijo cuando ella respondió. «Necesito que traigas a Lucía al hospital ahora mismo». Hubo un silencio al otro lado. Cuando Mercedes habló, su voz sonaba completamente diferente a la que había usado conmigo. Dulce, maternal, preocupada. «Cariño, ¿ha pasado algo? La niña está durmiendo la siesta ahora. Marta quiere verla. Ha tenido un día difícil». Otro silencio. «Por supuesto, hijo, pero quizás sería mejor mañana. El hospital no es un buen lugar para una niña, y Lucía está tan contenta aquí, jugando con las muñecas que le he comprado». «Mamá», la voz de Carlos se endureció. «Trae a Lucía ahora mismo, o iré yo a buscarla». «No me hables en ese tono, Carlos». La dulzura desapareció, revelando el acero que yo ya conocía. «Soy tu madre. Todo lo que hago es por tu bien, aunque tú no lo veas». «¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver el piso de Gracia con mi bien?». Mercedes suspiró audiblemente. «Esa mujer no te conviene, hijo. Nunca te ha convenido. El accidente es una señal, una oportunidad para que recapacites. Si el piso pasa a mi nombre, podré proteger tu patrimonio cuando finalmente abras los ojos y la dejes». Carlos me miró, horrorizado. Yo sentí cómo algo se rompía dentro de mí. No era solo el piso lo que Mercedes quería.
era destruir mi matrimonio. Mamá, escúchame bien. La voz de Carlos temblaba de ira contenida. Voy a ir ahora mismo a tu casa, y si no me entregas a mi hija inmediatamente, llamaré a la policía. No serías capaz, respondió ella, pero por primera vez detecté duda en su voz. Pruébame. Después de colgar, Carlos se quedó unos segundos inmóvil, como si estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Luego se volvió hacia mí, con una expresión que nunca le había visto. Lo siento tanto, Marta. No tenía idea. Juro que no sabía lo que estaba planeando. Quería creerle. Necesitaba creerle. Ve a buscar a Lucía, fue todo lo que pude decir. Carlos asintió y salió apresuradamente. Elena se sentó a mi lado y me tomó la mano. Va a recuperarla, me aseguró. Todo va a salir bien. Pero ambas sabíamos que nada volvería a ser como antes. El daño ya estaba hecho. La confianza, esa base sobre la que habíamos construido nuestra familia, se había resquebrajado irremediablemente. Las horas siguientes transcurrieron con una lentitud agonizante. Elena se quedó conmigo, vigilando mi teléfono, esperando noticias de Carlos. Los médicos entraban y salían, preocupados por mis constantes alteradas, ofreciéndome sedantes que rechacé. Necesitaba estar lúcida cuando mi hija llegara. Finalmente, cerca de la medianoche, la puerta se abrió. Carlos entró, llevando en brazos a una Lucía dormida. La depositó suavemente en la cama junto a mí, y yo la abracé, inhalando su aroma a champú de fresa, sintiendo su calor, su pequeño cuerpo contra el mío. Mi amor, susurré, besando su frente. Mi pequeña. Lucía se removió en sueños, murmurando algo ininteligible. Parecía estar bien, ajena al drama que se había desarrollado a su alrededor. ¿Qué pasó?, preguntó Elena mirando a Carlos. No quería entregarla, respondió él, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. Dijo todo tipo de locuras, que Marta era una mala influencia, que estaba aprovechándose de mí, que debería pedir la custodia exclusiva de Lucía. ¿Y qué hiciste?, presioné, sin soltar a mi hija. Le dije que si no me daba a Lucía en ese momento, no volvería a ver a ninguno de los dos nunca más. Su voz se quebró. Es mi madre, Marta, y la quiero. Pero lo que ha hecho, no puedo perdonarlo. Sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio por tener a Lucía de nuevo conmigo. Gratitud hacia Carlos por haber tomado partido. Pero también miedo, porque sabía que esto no había terminado. Mercedes no era el tipo de persona que acepta la derrota fácilmente. ¿Crees que intentará algo más?, preguntó Elena, vocalizando mis pensamientos. Carlos negó con la cabeza. No lo sé. Nunca la había visto así. Es como si fuera una desconocida. Decidimos que Lucía pasaría la noche en el hospital conmigo. Carlos trajo mantas y almohadas extras y improvisó una cama en el pequeño sofá de la habitación. Elena se fue, prometiendo volver a primera hora de la mañana. Mientras observaba a mi familia dormir, pensé en todo lo que había ocurrido. En cómo un accidente, un momento de mala suerte, había desencadenado una serie de eventos que amenazaban con destruir todo lo que amaba, pero también había revelado la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban. Mercedes había mostrado su verdadero rostro, la crueldad que siempre había sospechado que escondía tras su fachada de perfecta dama de sociedad. Carlos había demostrado, al menos por ahora, que su lealtad estaba conmigo y con nuestra hija. Y yo había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Una determinación feroz de proteger a mi familia, costara lo que costara. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Las heridas físicas de mi accidente sanarían con el tiempo, pero las otras, las invisibles, dejarían cicatrices permanentes. Y todavía quedaba Mercedes, una amenaza latente que no podíamos ignorar. Pero por primera vez desde el accidente,
sentí una chispa de esperanza. Habíamos superado esta primera batalla. Y juntos, quizás, podríamos ganar la guerra. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Mi recuperación física avanzaba lentamente, pero los médicos se mostraban optimistas. Carlos había pedido una excedencia en el despacho para poder estar más tiempo conmigo y con Lucía. Mi pequeña iba al colegio por las mañanas y pasaba las tardes en el hospital, haciendo los deberes en una mesita que las enfermeras le habían acondicionado junto a mi cama. Elena venía cada día, trayendo comida, casera para sustituir la insípida dieta hospitalaria, y se turnaba con Carlos para que Lucía nunca estuviera sola. Formábamos un frente unido, una pequeña fortaleza familiar que intentaba mantener a raya el miedo y la incertidumbre. De Mercedes no sabíamos nada. Carlos había bloqueado su número después de aquella noche, y según nos contó, había cambiado las cerraduras de casa y contratado un servicio de seguridad para el portal, medidas extremas que revelaban cuánto le había afectado descubrir la verdadera naturaleza de su madre. Nunca pensé que llegaría a esto, me confesó una noche, mientras Lucía dormía en el sofá. Siempre supe que mi madre era controladora, que tenía un carácter fuerte, pero esto es otra cosa. Yo intentaba no presionarlo, consciente de lo doloroso que debía ser para él aceptar que su propia madre había sido capaz de semejante crueldad. Carlos siempre había tenido una relación complicada con Mercedes. Tras la muerte de su padre, cuando él apenas tenía 12 años, ella se había vuelto aún más posesiva, centrando toda su atención y expectativas en su único hijo. Tal vez deberíamos denunciarla, sugirió Elena una tarde, mientras compartíamos un café en la cafetería del hospital. Yo ya podía desplazarme en silla de ruedas, y esos pequeños paseos eran un soplo de aire fresco en mi rutina hospitalaria. ¿Denunciarla? ¿Por qué exactamente?, respondí revolviendo el azúcar en mi taza. Técnicamente no ha cometido ningún delito. No hay pruebas de sus amenazas, y lo de llevarse a Lucía, bueno, es su abuela. Podría solicitar una orden de alejamiento. ¿Y crees que eso la detendría? No conoces a Mercedes. Si la acorralamos legalmente, solo conseguiremos enfurecerla más. Elena suspiró, frustrada por mi reticencia. Entonces, ¿qué propones? ¿Esperar a que intente algo peor? No tenía una respuesta clara. Por un lado, quería creer que el asunto estaba zanjado, que Mercedes había aprendido la lección y nos dejaría en paz. Por otro, la conocía lo suficiente como para saber que no se rendiría tan fácilmente. Carlos parecía dividido entre su lealtad hacia mí y su instinto de proteger a su madre de las consecuencias legales de sus actos. Quizás debería hablar con ella, propuso una noche. Intentar hacerle entender que lo que hizo estuvo mal, que necesita ayuda. No, mi respuesta fue tajante. No quiero que te acerques a ella, al menos no solo. Es manipuladora y sabe exactamente qué decir para hacerte dudar. Finalmente, después de 3 semanas en el hospital, llegó el día de mi alta médica. Volvería a casa con una larga lista de medicamentos, sesiones de fisioterapia programadas y la estricta recomendación de reposo absoluto durante al menos un mes más. La perspectiva de regresar a nuestro hogar me llenaba de sentimientos contradictorios. Por un lado, ansiaba la comodidad de mi propia cama, la intimidad de mi espacio. Por otro, el piso de Gracia, antes mi refugio, ahora estaba manchado por las amenazas de Mercedes. El objeto de su codicia, el símbolo de lo que estaba dispuesta a hacer para separarnos. La noche antes de recibir el alta, mientras Carlos estaba en casa preparándolo todo para mi llegada, recibí una inesperada visita. La puerta de mi habitación se abrió silenciosamente, y por un terrible instante pensé que sería Mercedes. Pero no. Era Javier Ramírez, el hermano menor de Carlos. Javier y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos. 5 años menor. Que Carlos siempre había vivido a la sombra de su hermano exitoso, cambiando de carrera y de trabajo constantemente, sin encontrar su lugar. A diferencia de Carlos,
que había cortado lazos emocionales con su madre hacía tiempo, a pesar de mantener una relación cordial por conveniencia, Javier seguía siendo extremadamente dependiente de ella, viviendo aún en la casa familiar a 1900 en sus 32 años. ¿Puedo pasar?, preguntó, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. Asentí, incorporándome ligeramente en la cama. Javier entró y se quedó de pie, incómodo, como si no supiera bien qué hacer con su cuerpo. Vestía con su habitual descuido, vaqueros gastados, una camiseta de algún grupo de música indie y una barba de varios días que le daba un aspecto desaliñado. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente, sentándose en la silla junto a mi cama. «Mejorando», respondí, cautelosa. «Mañana me dan el alta». Javier asintió, jugueteando nerviosamente con las llaves que llevaba en la mano. «Me alegro. Yo vengo a advertirte sobre mamá». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué pasa con ella?». No sé cómo decirlo. Está obsesionada con todo este asunto. No habla de otra cosa. El piso, Carlos, la niña. Dice que va a recuperar a su familia, cueste lo que cueste. La ansiedad me atenazó el estómago. ¿Te ha enviado ella?». Javier negó enérgicamente. No. Ella no sabe que estoy aquí. De hecho, me mataría si lo supiera. Hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo con gesto nervioso. «Marta, tienes que entender algo sobre mi madre. Desde que papá murió, toda su vida ha girado en torno a nosotros, especialmente Carlos. Él era el hijo perfecto, el que cumplía todas sus expectativas. Cuando apareciste tú, cuando os casasteis, fue como si le hubieran arrebatado una parte de sí misma. Eso no justifica lo que ha hecho. No, claro que no. No estoy justificándola. Solo intento explicarte por qué actúa así. Para ella, recuperar el control sobre Carlos es casi una cuestión de supervivencia». «¿Qué está planeando exactamente, Javier?». Él dudó, como si temiera pronunciar las palabras en voz alta. «Ha contratado a un detective privado, para seguirte, para buscar algo que pueda usar contra ti. Y ha estado hablando con un abogado especializado en custodia infantil». El pánico me invadió. «¿Custodia? ¿Está pensando en quitarnos a Lucía?». «No. Sé hasta dónde piensa llegar. Pero está convencida de que no eres una buena madre, de que Carlos estaría mejor sin ti, y utilizará cualquier cosa que encuentre para demostrarlo». Me quedé en silencio, procesando la información. La amenaza que había temido desde el principio se estaba materializando. Mercedes no se había rendido. Simplemente había cambiado de estrategia. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté finalmente, estudiando su rostro en busca de algún indicio de engaño. «Siempre has estado de parte de tu madre». Javier bajó la mirada, avergonzado. «Porque esto ha ido demasiado lejos, porque lo que está haciendo está mal, y porque, por mucho que me cueste admitirlo, Carlos nunca ha sido tan feliz como desde que está contigo». No supe qué decir. Nunca hubiera esperado encontrar un aliado en Javier, siempre tan distante, tan a la sombra de su hermano. «Gracias», murmuré finalmente, «por avisarnos». Él se levantó, incómodo con mi gratitud. «No me las des. Probablemente esto no cambie nada. Mamá es implacable cuando se obsesiona con algo. Al menos ahora sabemos a qué nos enfrentamos». Javier asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Ten cuidado, Marta. No la subestimes». Después de que se fuera, me quedé despierta durante horas, contemplando el techo de la habitación, mientras el miedo y la rabia se mezclaban en mi interior. Tendría que contárselo a Carlos, prepararnos para lo que se avecinaba, pero lo que más me aterraba era pensar en Lucía, en cómo protegerla de esta guerra familiar en la que, sin quererlo, se había convertido en el premio. El regreso a casa
fue más difícil de lo que había imaginado. Nuestro luminoso piso en Gracia, con sus techos altos y sus balcones llenos de geranios, ahora me parecía un espacio extraño, contaminado por las amenazas de Mercedes. Carlos había hecho todo lo posible para que me sintiera cómoda. Había reorganizado el salón para que pudiera moverme fácilmente con las muletas. Había comprado una cama articulada para que pudiera descansar mejor. E incluso había contratado a una chica, Lourdes, para que me ayudara con las tareas domésticas y con Lucía cuando él no estaba. Le conté lo de la visita de Javier la misma noche de mi regreso, después de acostar a Lucía. Carlos se quedó pálido, primero incrédulo, luego furioso. «Esto es una locura», murmuró, paseándose nerviosamente por la habitación. «¿Un detective? ¿Un abogado de custodia? Ha perdido completamente la cabeza». «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo cómo el miedo me oprimía el pecho. Carlos se sentó a mi lado en la cama y me tomó las manos. «Vamos a anticiparnos. Si mi madre quiere guerra, la tendrá. Pero en nuestros términos». Al día siguiente, Carlos concertó una cita con Julia Vidal, una prestigiosa abogada especializada en derecho de familia. Le explicamos toda la situación: las amenazas en el hospital, el intento de Mercedes de conseguir que le transfiriera el piso, la información que nos había dado Javier. Julia nos escuchó atentamente, tomando notas en un cuaderno. Era una mujer de unos 50 años, con una melena pelirroja y una expresión serena que inspiraba confianza. «Lo que me cuentan es muy grave», dijo finalmente, quitándose las gafas de lectura. «Pero sin pruebas concretas, es vuestra palabra, contra la de ella. Y por lo que me dicen, Mercedes Villalobos tiene una reputación intachable en Barcelona». «¿Entonces no podemos hacer nada?», preguntó Carlos, visiblemente frustrado. «No he dicho eso». Julia sonrió levemente. «Podemos prepararnos, documentar todo y, sobre todo, proteger a la niña». Siguiendo su consejo, instalamos cámaras de seguridad en casa y en la entrada del edificio. Cambiamos nuestros números de teléfono y creamos nuevas cuentas de correo electrónico. Carlos habló con el colegio de Lucía, explicando que solo nosotros dos, o Elena, estábamos autorizados a recogerla. Y yo comencé a llevar un diario detallado de todos los acontecimientos, por si algún día necesitábamos presentarlo como prueba. Mientras tanto, mi recuperación física progresaba. Comencé la fisioterapia en un centro cercano a casa y poco a poco fui recuperando la movilidad. El dolor persistía, especialmente por las noches, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Lucía se adaptó sorprendentemente bien a la nueva situación. Aceptó sin demasiadas preguntas que ya no vería a su abuela, y parecía disfrutar de la atención extra que recibía de todos nosotros. Carlos, Elena, Lourdes, todos se desvivían por mantenerla feliz y protegida. Durante casi 2 meses no supimos nada de Mercedes. A veces, en mis momentos más optimistas, me permitía pensar que quizás había recapacitado, que había comprendido lo destructivo de su comportamiento y había decidido dejarnos en paz. Pero en el fondo, sabía que era una ilusión. El silencio de Mercedes no era una rendición, sino la calma que precede a la tormenta. Y la tormenta llegó un martes por la tarde, mientras esperaba a Lucía a la salida del colegio. Yo ya podía caminar sin muletas, aunque todavía cojeaba ligeramente. Me gustaba ir a recoger a mi hija, ver su carita iluminarse cuando me veía entre la multitud de padres, sentir sus bracitos rodeándome el cuello. Aquel día, sin embargo, Lucía no apareció con su clase. Esperé, cada vez más inquieta, mientras los demás niños salían y se reunían con sus familiares. Finalmente, cuando la calle quedó casi desierta, me acerqué a Monse, la maestra de Lucía. «Disculpe, ¿sabe dónde está mi hija?» Monse me miró sorprendida. «¿Lucía?» Se fue hace media hora con su abuela. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Su abuela? No puede ser.
Nadie excepto mi marido, mi hermana o yo estamos autorizados a recogerla. La expresión de Monse cambió, del desconcierto a la preocupación. Pero ella traía una autorización firmada por usted. Dijo que tenía que llevar a Lucía al médico, que era urgente. No escuché más. Saqué el teléfono con manos temblorosas y llamé a Carlos. Cuando le conté lo sucedido, soltó una maldición que nunca le había oído antes. Voy para allá ahora mismo. Llama a la policía. Los siguientes minutos fueron un borrón de pánico y adrenalina. La policía llegó en lo que pareció una eternidad. Les di una descripción de Lucía y de Mercedes. Les mostré fotos de ambas. Les expliqué la situación, pero podía ver la duda en sus rostros. Para ellos, era solo una disputa familiar, nada extraordinario. Señora, entiendo su preocupación, dijo uno de los agentes, un hombre joven con expresión cansada. Pero si la niña se ha ido con su abuela y había una autorización. ¡La autorización era falsa!, grité, perdiendo la compostura. Mi suegra ha falsificado mi firma. Está obsesionada con quitarnos a nuestra hija. Carlos llegó en ese momento, jadeando por la carrera desde el coche. Se identificó como abogado y comenzó a hablar con los policías en un tono más calmado y profesional que el mío, explicándoles los antecedentes, mencionando las amenazas previas, la visita de Javier. Finalmente conseguimos que nos tomaran en serio. Abrieron una investigación, emitieron una alerta y comenzaron a buscar a Mercedes y a Lucía. Pero Barcelona es una ciudad grande, con muchos lugares donde esconderse. Pasamos la noche en vela, esperando noticias, llamando a todos los contactos que se nos ocurrían. Carlos incluso se tragó su orgullo y llamó a Javier, pero su hermano no sabía nada, o al menos eso decía. Fue Elena quien, cerca del amanecer, sugirió algo que no habíamos considerado. ¿Y si no están en Barcelona? Mercedes tiene una casa en Sitges, ¿verdad? La casa de Sitges. Un chalet a pocos metros de la playa que el padre de Carlos había comprado décadas atrás, y donde la familia solía pasar los veranos. Carlos se golpeó la frente con la palma de la mano. Claro. ¿Cómo no he pensado en eso antes? Sin perder un segundo, nos pusimos en marcha. Carlos llamó a la policía para informarles de nuestras sospechas, pero no estábamos dispuestos a esperar. Montamos en el coche y nos dirigimos a Sitges a toda velocidad, con Elena conduciéndonos mientras yo intentaba contener las lágrimas y Carlos hablaba por teléfono con los agentes. El trayecto hasta Sitges, normalmente un agradable paseo de menos de 1 hora por la costa, se me hizo eterno. Mi mente no dejaba de imaginar los peores escenarios. ¿Y si Mercedes había decidido huir con Lucía? ¿Y si ya no estaban en España? La angustia me ahogaba, me impedía respirar. Por fin llegamos a Sitges. La casa de los Ramírez estaba en Minun 160, una tranquila urbanización cercana al puerto. Un chalet de 2 plantas, con jardín y piscina, rodeado por un muro de piedra. Desde fuera, todo parecía en calma. Las ventanas estaban cerradas, no se veía movimiento. Carlos saltó del coche antes incluso de que Elena hubiera terminado de aparcar. Se acercó al portón y tocó el timbre repetidamente. No hubo respuesta. Entonces, sin previo aviso, trepó por el muro con una agilidad que no le conocía y desapareció al otro lado. Elena y yo nos miramos, atónitas. Segundos después, el portón se abrió desde dentro. Carlos nos hizo un gesto para que entráramos. No hay nadie, dijo con voz tensa. Pero el coche de mi madre está en el garaje y hay juguetes de Lucía en el salón. Han estado aquí. En ese momento, escuchamos el sonido de un motor. Un coche se detuvo frente a la casa. Era un taxi. Y de él bajaron Mercedes y Lucía, tomadas de la mano, como si estuvieran regresando de un agradable paseo. Al vernos, Mercedes se detuvo en seco. Su rostro mostró una sucesión de emociones, sorpresa, rabia y finalmente una especie de resignación altiva. Lucía, en cambio, soltó un grito de alegría y corrió hacia mí.
«Mamá, papá, tía Elena», exclamó, lanzándose a mis brazos. Yo la abracé con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas me resbalaban por las mejillas. La abuela me ha llevado a ver delfines. Había un bebé delfín súper chiquitito. Mientras Lucía parloteaba emocionada, Mercedes se acercó con paso decidido. Se había arreglado para la ocasión, como siempre. Un elegante conjunto de chaqueta y falda, el pelo perfectamente peinado, maquillaje impecable. Pero había algo diferente en su mirada, una determinación fría que me heló la sangre. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, le espetó Carlos, interponiéndose entre ella y nosotras. ¿Tienes idea del infierno que hemos pasado? La policía te está buscando. Has cometido un delito. Mercedes esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Un delito? ¿Pasar tiempo con mi nieta es un delito? Solo quería mostrarle el acuario. Lucía adora los delfines, algo que aparentemente su madre desconoce. Falsificaste una autorización. Intervine, sin soltar a Lucía. Nos engañaste a todos. Nos hiciste creer que... Por favor, me interrumpió Mercedes con un gesto desdeñoso. No dramatiques, Marta. Es lo que siempre haces. Victimizarte. Manipular a mi hijo con tus lágrimas y tus quejas. Pero ya no funcionará. He abierto los ojos a la verdad. Carlos dio un paso hacia su madre, con los puños apretados. La única manipuladora aquí eres tú, y esto se acabó. Lucía se viene con nosotros ahora mismo, y te juro por Dios que si vuelves a acercarte a ella, te denunciaré sin pensarlo 2 veces. Mercedes no se inmutó. Haz lo que consideres necesario, hijo, pero recuerda que yo solo quiero lo mejor para ti y para Lucía. Fijó su mirada en mí, afilada como un cuchillo. Y ella no es lo mejor para vosotros. Nunca lo ha sido. Entonces, con un movimiento sorprendentemente rápido, sacó algo de su bolso, un sobre. Se lo tendió a Carlos. Quizás esto te ayude a ver las cosas con más claridad. Carlos tomó el sobre con cautela, como si pudiera quemarle. Lo abrió y extrajo varias fotografías. A medida que las examinaba, su expresión fue cambiando. Confusión, incredulidad y, finalmente, una duda que me partió el alma. ¿Qué es eso?, pregunté, con un hilo de voz. Pregúntale a tu mujer, respondió Mercedes, con una sonrisa triunfal. Pregúntale por Martín. Pregúntale con quién se ve mientras tú trabajas. El nombre cayó como una bomba entre nosotros. Martín. Mi fisioterapeuta. El hombre que me estaba ayudando a recuperar la movilidad después del accidente. ¿Cómo sabía Mercedes su nombre? ¿Qué mostraban esas fotografías? Carlos me miró, con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de dolor, confusión y, lo peor de todo, desconfianza. Era exactamente lo que Mercedes quería. Sembrar la duda, crear una grieta en nuestro matrimonio ya de por sí tensionado. No es lo que piensas, dije, sintiendo cómo el pánico me atenazaba la garganta. Martín es mi fisioterapeuta. Solo eso. ¿Y por eso te reúnes con él fuera de las sesiones?, intervino Mercedes, con falsa inocencia. ¿Por eso os abrazáis en un café? ¿Por eso le coges la mano mientras habláis? Carlos seguía mirando las fotografías, en silencio. Podía ver cómo las palabras de su madre iban calando en él, alimentando inseguridades que ni siquiera sabía que tenía. Carlos, por favor, supliqué. No dejes que haga esto. No dejes que nos separe. Pero había algo roto entre nosotros. Una confianza que, una vez quebrada, sería muy difícil de reparar. Y en ese momento, mirando a los ojos al hombre con el que había compartido mi vida durante 8 años, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. El viaje de vuelta a Barcelona transcurrió en un silencio espeso, interrumpido únicamente por el parloteo inocente de Lucía, que seguía emocionada con su visita al acuario.
Carlos conducía con la mirada fija en la carretera, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Elena iba en el asiento trasero junto a mí y Lucía, lanzándome miradas de preocupación que yo fingía no ver. La policía nos esperaba en casa. Les explicamos lo sucedido, presentamos una denuncia formal contra Mercedes y finalmente se marcharon, prometiendo mantenernos informados. Pero todos sabíamos que el daño ya estaba hecho y que no sería fácil de reparar. Esa noche, después de acostar a Lucía, Carlos y yo nos enfrentamos en la cocina. Las fotografías estaban extendidas sobre la mesa, como pruebas de un crimen que yo no había cometido. «Explícamelo», dijo simplemente, con una voz que no reconocí. Le conté todo, cómo había conocido a Martín en el centro de fisioterapia, cómo su técnica me había ayudado más que la de otros profesionales, cómo poco a poco habíamos desarrollado una amistad. Sí, a veces tomábamos un café después de las sesiones. Sí, una vez le había cogido la mano, agradecida por el progreso que estaba logrando gracias a él. Pero no había nada más, absolutamente nada. «¿Y por qué no me lo contaste?», preguntó Carlos, con un tono que sugería que no me creía del todo. «Porque no pensé que fuera importante», respondí, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de mí. «¿Tengo que informarte de cada persona con la que hablo? ¿De cada café que tomo? No es lo mismo, y lo sabes. Mi madre asegura que hay más, que hay mensajes, llamadas». «Tu madre miente», grité, perdiendo la paciencia. «¿De verdad vas a creerla a ella en vez de a mí, después de todo lo que ha hecho?» Carlos se pasó las manos por el rostro, visiblemente agotado. «No sé qué creer, Marta. Todo esto es demasiado. El accidente, las amenazas, ahora esto. Siento que me estoy ahogando». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. El miedo y la angustia de los últimos meses se transformaron en una rabia fría y calculada. Me levanté, recogí las fotografías y las rompí en pedazos. No voy a seguir defendiéndome de acusaciones falsas. Si después de 8 años juntos, después de todo lo que hemos pasado, aún dudas de mí, entonces tu madre ya ha conseguido lo que quería. Esa noche dormí en la habitación de invitados, o al menos lo intenté. Di vueltas durante horas, repasando mentalmente cada momento con Martín, preguntándome si había hecho o dicho algo que pudiera malinterpretarse. No encontré nada. Nuestra relación había sido completamente profesional y, en todo caso, amistosa. Pero las fotografías, cuidadosamente seleccionadas y sacadas de contexto, contaban una historia diferente. A la mañana siguiente, Carlos se había ido cuando me levanté. Había dejado una nota diciendo que pasaría el día en el despacho y que recogería a Lucía a la salida del colegio. No mencionaba nuestra discusión, ni pedía disculpas, ni mostraba confianza en mí. Simplemente, información práctica. Los días siguientes fueron un ejercicio de convivencia tensa. Actuábamos con normalidad delante de Lucía, pero entre nosotros se había instalado una barrera invisible. Carlos pasaba más tiempo en el despacho. Yo me volcaba en mi recuperación física y en mi hija. Evitábamos estar a solas. Evitábamos los temas difíciles. Evitábamos mirarnos directamente a los ojos. Elena fue mi principal apoyo durante ese periodo. Venía casi cada día. Me escuchaba, me aconsejaba. A veces simplemente estaba ahí, en silencio, ofreciéndome la compañía que tanto necesitaba. «Deberías hablar con él», me dijo una tarde, mientras preparábamos la merienda para Lucía, aclarar las cosas de una vez por todas. He intentado hablar. No me cree, o no quiere creerme. No sé qué más hacer. ¿Y si hablas con Martín? Quizás él podría explicarle a Carlos. Negué con la cabeza. Ya no voy a sus sesiones. Encontré otro fisioterapeuta. Una mujer. Elena me miró con tristeza. ¿Ves lo que está consiguiendo Mercedes? Te está aislando.
Te está haciendo dudar de ti misma. Tenía razón, por supuesto. Mercedes había jugado magistralmente sus cartas. No solo había conseguido poner a Carlos en mi contra, sino que además me había hecho sentir culpable por una amistad completamente inocente. Me había robado mi confianza, mi seguridad, y lo peor de todo es que lo había hecho a través de Carlos, utilizando su amor por ella, su confianza inquebrantable en la mujer que le había criado. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Carlos llegó a casa con un sobre similar al que Mercedes nos había entregado en Sitges. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra y se encerró en su despacho. Dentro había más fotografías. Esta vez, de Carlos y de una mujer que reconocí como su compañera de bufete, Alicia. Estaban en lo que parecía ser un restaurante, inclinados el uno hacia el otro, con las cabezas muy juntas, como compartiendo un secreto. En otra imagen, ella le tocaba el brazo, sonriendo, y en la última, salían de un portal que no era el nuestro, ya de noche. Mi primer instinto fue sentir una punzada de celos. Mi segundo instinto fue darme cuenta de que ese era exactamente el objetivo de esas fotografías. Mercedes estaba jugando con nosotros, utilizando nuestros miedos e inseguridades para separarnos. Había sembrado la desconfianza entre nosotros con tal maestría que ahora ambos dudábamos el uno del otro. Respiré hondo y entré en el despacho de Carlos sin llamar. Estaba sentado frente a su ordenador, pero no trabajaba. Simplemente miraba la pantalla apagada, perdido en sus pensamientos. Es lo que ella quiere, dije, dejando las fotografías sobre su escritorio. Que dudemos el uno del otro, que nos destruyamos mutuamente. Carlos levantó la mirada. Parecía agotado, con ojeras pronunciadas y una barba de varios días que nunca le había visto antes. ¿Las has visto? Sí, y no me importa lo que muestren. Confío en ti. Es mi turno de preguntar quién es esa mujer y por qué salís de un portal por la noche. Es Alicia. Estábamos trabajando en un caso importante. Subimos a casa de su hermano, que es notario, para que nos ayudara con unos documentos. Lo miré fijamente, viendo en sus ojos el mismo agotamiento que sentía en mi alma. Te creo. Y tú deberías creerme a mí. Porque si no lo hacemos, si dejamos que tu madre nos envenene con estas dudas, entonces ya ha ganado. Algo pareció romperse en la expresión de Carlos. Sus hombros se hundieron y por un momento temí que fuera a llorar. No sé qué hacer, Marta. No reconozco a mi madre. Es como si fuera otra persona. Y al mismo tiempo, es como si siempre hubiera sido así y yo no hubiera querido verlo. Me acerqué y me arrodillé junto a su silla, ignorando el dolor que aún sentía en la pierna. Le tomé las manos, sintiendo su calor familiar, el contacto que tanto había echado de menos. Vamos a acabar con esto, dije, con una determinación que no sabía que tenía. Vamos a enfrentarnos a ella, pero juntos, unidos, es la única forma. Carlos asintió lentamente. ¿Qué propones? Primero, tenemos que hablar con Javier. Él conoce mejor que nadie cómo funciona la mente de tu madre. Puede ayudarnos a anticipar sus movimientos. ¿Y después? Después, vamos a la raíz del problema. El piso. Nuestro hogar. Eso es lo que desencadenó todo. No hizo falta decir más. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Era una decisión drástica. Sí, pero necesaria si queríamos recuperar nuestra paz, nuestra familia. Al día siguiente, Carlos contactó con Javier. Se reunieron en un café alejado del centro, donde era improbable que se encontraran con conocidos. Javier confirmó nuestras sospechas. Mercedes estaba obsesionada con separarnos, convencida de que era lo mejor para Carlos y para Lucía. Había contratado no uno, sino 2 detectives para seguirnos, y no descansaría hasta conseguir su objetivo. Está enferma, dijo Javier, con una mezcla de tristeza y resignación. Necesita ayuda profesional, pero no lo reconocerá nunca. ¿Nos ayudarás?
preguntó Carlos, directo al grano. Javier dudó, jugueteando nerviosamente con su taza de café. ¿Qué queréis que haga? Necesitamos que la distraigas, que la mantengas ocupada durante unos días, que le hagas creer que está ganando. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Carlos le explicó nuestro plan. Era arriesgado, sí, pero podría funcionar. Javier escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas puntuales. Finalmente, después de un largo silencio, aceptó. No lo hago por vosotros, aclaró, con un tono defensivo que me recordó al adolescente inseguro que había sido. Lo hago por mamá, porque esto la está destruyendo tanto como a vosotros. Con la ayuda de Javier asegurada, pusimos en marcha la segunda parte del plan. Llamamos a Julia Vidal, nuestra abogada, y le explicamos lo que queríamos hacer. Ella nos advirtió de los riesgos, de las implicaciones legales, pero finalmente accedió a ayudarnos. Los siguientes días fueron un frenesí de actividad. Papeleo, llamadas, visitas a notarías y bancos. Todo se hizo con la máxima discreción, utilizando los contactos de Julia para acelerar procesos que normalmente llevarían semanas. Mientras tanto, Javier cumplía su parte del trato. Empezó a visitar a Mercedes más a menudo, a interesarse por sus planes, a mostrar una complicidad que hacía años que no compartían. Le contó, como quien no quiere la cosa, que había notado tensión entre Carlos y yo, que nos había visto discutir en plena calle, que Lucía parecía triste últimamente. Y Mercedes, hambrienta de confirmación, se lo creyó todo. Intensificó sus esfuerzos, enviando más fotografías manipuladas, haciendo llamadas anónimas a mi trabajo, incluso contactando con los padres de otros niños del colegio de Lucía para difundir rumores sobre mí. El día señalado llegó más pronto de 1900 lo que esperábamos. Javier llamó por la mañana, con la voz tensa de nerviosismo. Está hecho. Se lo ha creído. Ya viene para allá. Carlos y yo nos miramos, con una mezcla de determinación y miedo. Era ahora o nunca. Elena se había llevado a Lucía a pasar el día en Por Aventura, para mantenerla alejada de lo que iba a suceder. Todo estaba preparado. Una hora después, el timbre sonó. Mercedes estaba en la puerta, con una sonrisa de triunfo que me heló la sangre. Llevaba un vestido elegante y una carpeta bajo el brazo. Venía preparada para la victoria. ¿Puedo pasar?, preguntó con falsa amabilidad. Javier me ha dicho que queríais hablar conmigo. Le abrimos la puerta y la invitamos a sentarse en el salón. Era extraño verla allí, en nuestro espacio, después de todo lo que había hecho. Había una calma inquietante en sus movimientos, una seguridad que me perturbaba. ¿Sabéis por qué? Estoy aquí, dijo sin rodeos, sacando unos documentos de su carpeta. He hablado con Carlos estas semanas. Sé que habéis reconsiderado vuestra postura respecto al piso. Carlos asintió, con una expresión neutra que no dejaba entrever sus emociones. Así es. Hemos decidido que lo mejor es vender el piso. Empezar. De nuevo, en otro lugar. Mercedes no pudo ocultar su satisfacción. Una decisión sabia. Y como os dije desde el principio, yo estoy dispuesta a comprarlo. Por un precio justo, por supuesto. Por supuesto, repitió Carlos, con una ironía que su madre no captó, o prefirió ignorar. De hecho, ya tenemos los papeles preparados. Saqué un sobre que había estado oculto bajo un cojín y se lo entregué a Mercedes. Ella lo abrió con impaciencia, recorriendo los documentos con ojos ávidos. Cuando llegó a la última página, se detuvo, frunciendo el ceño. «Esto no es lo que habíamos hablado», dijo con voz cortante. «Aquí pone que vendéis el piso a una inmobiliaria. Sabéis que yo quiero comprarlo». «Ah, es verdad», respondió Carlos, con fingida sorpresa. «Debe haber un error. Pero no te preocupes, madre. Puedes comprarlo a la inmobiliaria. La diferencia es que ellos han pagado un precio de mercado, no la ganga que tú nos ofrecías». Mercedes se puso pálida. «¿Qué significa esto?»,
Javier me dijo. Javier te dijo lo que queríamos que creyeras. La interrumpí, incapaz de contener mi satisfacción. El piso ya está vendido, el dinero ya está en nuestras cuentas, y nosotros ya no vivimos aquí. La confusión en el rostro de Mercedes era casi cómica. Miró a su alrededor, como si por primera vez se diera cuenta de que el piso estaba prácticamente vacío, sin fotografías en las paredes, sin los juguetes de Lucía esparcidos por el suelo, sin los libros de Carlos en las estanterías, donde... «Eso no es asunto tuyo», respondió Carlos, con una dureza que nunca le había oído usar con su madre. «Ya no formas parte de nuestras vidas, mamá. Lo que has hecho es imperdonable». Mercedes se levantó, temblando de ira. «No podéis hacerme esto. Soy tu madre, Carlos. Tu madre. Y yo soy el padre de Lucía», respondió él, levantándose también. «Mi deber es protegerla. De cualquiera que intente hacerle daño. Incluso si esa persona eres tú». Lo que siguió fue una explosión de rabia como nunca había presenciado. Mercedes gritó, nos insultó, amenazó con demandarnos, con destruirnos. Lanzó los documentos al suelo y les pisoteó. Por un momento, temí que fuera a atacarnos físicamente. Pero entonces, tan repentinamente como había empezado, se detuvo. Una extraña calma se apoderó de ella. Recogió su carpeta y su bolso, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Esto no ha terminado», dijo, con una voz gélida que no parecía la suya. «Nunca terminaré de luchar por lo que es mío». Y con esas palabras, se marchó, dejando tras de sí un silencio que parecía vibrar con la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Carlos y yo nos miramos, sin saber si sentir alivio o miedo. Habíamos dado el primer paso, sí. Habíamos vendido el objeto de la codicia de Mercedes. Le habíamos quitado esa arma. Pero ambos sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. Recogimos las pocas cosas que quedaban en el piso y cerramos la puerta por última vez. Nuestro nuevo hogar nos esperaba. Un pequeño chalet en las afueras de Barcelona, comprado a través de una sociedad para dificultar que Mercedes nos encontrara. No era tan céntrico ni tan elegante como el piso de Gracia, pero era nuestro refugio, nuestro nuevo comienzo. Esa noche, mientras veíamos a Lucía dormir plácidamente en su nueva habitación, Carlos me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. «¿Crees que hemos hecho lo correcto?», preguntó, con un hilo de duda en la voz. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero al menos hemos hecho algo. Hemos actuado, en lugar de simplemente reaccionar, y eso ya es un comienzo». Nos quedamos así, abrazados en silencio, contemplando a nuestra hija, el tesoro por el que lucharíamos contra cualquier amenaza, incluso si esa amenaza tenía el rostro de la mujer que había dado la vida a Carlos. No. Sabíamos lo que el futuro nos deparaba, ni si Mercedes cumpliría su última promesa. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentimos que volvíamos a tener el control de nuestras vidas. Y eso, por ahora, era suficiente.